En el casco urbano de este pueblo, Puente Villarente, en León, encontramos 3 municipios diferentes. Eso ha sido así siempre, pero ahora está más condicionado por las fases. Solo una parte del pueblo pasa a fase 1 mañana. Las dudas entre los vecinos brotan en cada calle. Muy buenas tardes. Enseguida escuchamos a esos vecinos que no saben cómo van a gestionar unas fronteras invisibles, pero delimitadas por las normas que establece cada fase de desescalada. Es domingo 17 de mayo y hoy las cifras de fallecidos por COVID, aunque siguen siendo negras, se tiñen un poco más de verde esperanza. En las últimas 24 horas han perdido la vida 87 personas. Es el dato más bajo de los 2 últimos meses. Analizaremos esos números en detalle, les volveremos a recordar qué se puede y qué no se puede hacer en cada fase y veremos los resultados de una aplicación móvil que ha ayudado a los médicos del Río Ortega de Valladolid durante el confinamiento. A través del teléfono tenían controlados a sus pacientes asmáticos. Ahora quieren utilizar el mismo sistema para los enfermos de coronavirus. Analizamos todas las preguntas y damos información si puede estar contagiado o no. Entonces, la sensibilidad y especificidad de esta técnica es incluso mayor que los test serológicos. Este sábado, por segundo día, se han repetido concentraciones como estas en Salamanca, Valladolid o Palencia. Son centenares de personas que sacan sus cazuelas a la calle para protestar contra la gestión del Gobierno central. Como cada domingo, se han reunido telemáticamente los presidentes autonómicos con el jefe del Ejecutivo. En esa conferencia, Pedro Sánchez ha anunciado que los municipios de hasta 10.000 habitantes no tendrán horario de paseo en la fase 1. Hasta ahora eso solo ocurría en las localidades de menos de 5.000 vecinos. También les ha informado Sánchez de su decisión de alargar el estado de alarma alrededor de un mes. A partir de mañana, el 11% de la población de Castilla y León, unos 280.000 vecinos, pasarán a la fase 1. Villamuriel de Cerrato, en Palencia, es una de las zonas básicas de salud que avanzan en la desescalada. Desde este lunes allí habrá más libertad para hacer compras o reuniones, aunque como mucho de 10 personas. Además, podrán abrir las terrazas de los bares, también con límites. Nacho Blanco, buenas tardes. Así es, buenas tardes. Con el aforo limitado en las terrazas al 50% de su capacidad, algunos hosteleros de esta localidad de Cerrato Palentino trabajan ya al máximo para ofrecer todas las garantías a sus clientes. Hay ganas de volver a los bares, pero prima el interés por la práctica deportiva y sobre todo por volver a ver a los seres queridos, aunque eso sí, como siempre, con la cautela por bandera. En Villamuriel se respira cierto aire de optimismo ante el paso a la fase 1, que puede suponer un respiro para los establecimientos de la localidad, especialmente los bares. Así estamos preparando la terraza, vamos a servir por la ventana y con muchas ganas y de volver a ver a nuestros clientes. Creo que aquí se han hecho las cosas bien por parte de los ciudadanos, entonces bueno, pues este paso adelante se agradece. Obviamente lo primero es la seguridad y por eso han implementado medidas de prevención. Intentamos que vengan con mascarilla y con guantes, me refiero sino que se echen gel y unas medidas de seguridad en la tienda. Separación entre mesas, que no se junte la gente más de 10 personas, los hidrogeles cada vez que se siente alguien y pida una consumición. Una cautela que se hace extensiva a los vecinos que sobre todo están deseando volver a ver a los suyos. Como el lunes es el cumpleaños de mi hijo, pues le celebraremos, como se puede, 10 personas. Y si puedo visitar y ver y achuchar a mis nietos y a mis hijos, pues eso. Aunque por unos u otros motivos no todos lo ven con tanta alegría. Es mejor esperar un poquito y tener un poquito de cuidado. Me tienen aquí amarrada, yo tengo que marchar a Alemania y estoy aquí. Los amigos de fuera y no puede venir tampoco aquí nadie. Entonces, prácticamente seguimos igual. Eso sí, más cerca de la fase 2 y de la tan ansiada normalidad. En León también se incorporan nuevas áreas de salud a esa fase 1. En una de ellas se crea una situación como poco curiosa. Una localidad leonesa que pertenece a 3 ayuntamientos distintos y donde solo uno avanza en la desescalada. Mónica Murciego.
Buenas tardes, así es, a partir de mañana lunes, con tan solo este paso, estaríamos infringiendo el estado de alarma en esta localidad de Puente Villarente. Esta es una de las líneas que divide este pueblo en 3 ayuntamientos. Tan solo uno de ellos, el de Villasabariego, pasa a esa fase 1 porque el área de salud a la que pertenece apenas tiene casos de coronavirus. Sus terrazas podrán abrir, pero de aquí para allá estos vecinos no podrán utilizarlas. Lo mismo ocurre con las reuniones de 10 personas. Sí compartirán el comercio por ser de primera necesidad, pero las dudas y el temor ante una multa son muchas. 800 vecinos de un mismo pueblo y cada uno en una fase de desescalada. Aquí para abajo Villasabariego, para allá Valdefresno y para allá Villaturiel. Entonces, claro, estamos repartidos. Lindes marcadas por las placas de las calles y fronteras sanitarias por pertenecer a diferentes áreas de salud que generan malestar en esta zona rural. Pueblecitos pequeños que no tenemos absolutamente nada, se nos mete con la problemática de la ciudad. Imposible no infringir el estado de alarma para acudir a la única panadería o la carnicería. Eso estará permitido por ser alimentación, pero tendrán que dar media vuelta al paseo al llegar a la línea que divide el casco urbano. Estamos todos juntos, como quien dice. Lo que pasa que no lo hacen así, pero algunos pasarán, seguramente, algunos pasen. En torno a 300 vecinos de Villasabariego podrán empezar a disfrutar de las terrazas o hacer reuniones de hasta 10 personas. El resto de Puente Villarente seguirán fase 0. Yo creo que la gente va a usar el raciocinio y no se va a encontrar en esos problemas puntuales que hay muy poca diferencia entre la fase 0 y la fase 1. Una situación ilógica para muchos de ellos que temen cómo de severa va a ser la vigilancia de la Guardia Civil. Las autoridades tengan un poco de mano un poco relajada. Donde no hay distinciones es en la responsabilidad común para superar todo esto. Nuevo cambio para las rebajas. A pesar de que el Gobierno había señalado que no podrían realizarse, ahora sí que podrán. Lo refleja el Boletín Oficial del Estado. Se sustituye la disposición de hace 7 días en la que se prohibían. El periodo de saldo se va a permitir siempre y cuando se tomen medidas sanitarias y de protección. Deberán evitarse las aglomeraciones. La disposición se aplicará también en fase 0. No entendíamos que se estuvieran limitando las promociones o las rebajas en los espacios físicos, en las tiendas físicas, y sí permitirlo en el formato online, cuando se está dando una ventaja grandísima a todas las multinacionales y a los centros comerciales que están muy preparados y muy posicionados en ese sector. Con las medidas de protección, los controles de aforo que tenemos en todos nuestros comercios, también era otra ventaja que le mostramos al Gobierno. Y ayer en el BOE se publicaron los cambios que afectan a las actividades permitidas en cada fase, esos alivios que ha introducido el Gobierno, como por ejemplo permitir los velatorios reducidos en fase 0 o que el comercio pueda abrir ya sin cita previa. Así como van a ver, quedarán las normas a partir de mañana. A día de hoy, en fase 0, se nos permite hacer deporte individual una vez al día y pasear como mucho a 1 kilómetro de distancia, todo respetando las franjas horarias. Buenos días. A partir de este lunes podremos ir al pequeño comercio sin cita previa. Los restaurantes solo sirven comida para llevar. Venimos. Abrirán las iglesias a 1/3 de capacidad y los velatorios serán reducidos. Museos y bibliotecas también se reanudan. La mascarilla sigue siendo obligatoria en el transporte público y podemos compartir nuestro coche con todas las personas que convivamos sin distancias ni mascarilla. ¿Y qué se añade en la fase 1? Pues que las terrazas abren a la mitad de capacidad. Los locales de 400 metros pueden reanudar su actividad limitándose a ese espacio. Nos permiten reunirnos con 10 personas máximo y se puede viajar a la segunda residencia dentro de la misma provincia o área de salud. Hoteles también están abiertos y se permite la caza y la pesca. De momento, gimnasios, cines y teatros siguen cerrados y no está permitida la movilidad entre provincias. La actividad vuelve poco a poco a los espacios públicos, también a los cementerios de los territorios que están en fase 1. En Soria, la única zona de salud en esa fase hasta hoy era San Pedro Manrique, y allí durante esta semana ya se ha permitido el acceso de sus vecinos al cementerio. Se hace, eso sí, con un protocolo y un horario especial. Sara Martín.
Sí, buenas tardes. Se trata sobre todo de intentar limitar la concentración en el interior, no solamente durante los funerales, sino también en el día a día. Para ello se han establecido unos horarios especiales, se ha limitado el aforo y es obligatorio el uso de guantes y mascarillas para acceder a su interior. Además, hoy aquí en este municipio se ha celebrado la primera misa presencial de la provincia, aunque nos cuentan que aquí en este cementerio no se ha oficiado ningún funeral desde el mes de febrero. A pesar de estas medidas de seguridad que ahora hay que cumplimentar para poder acceder, los vecinos nos cuentan que están contentos de poder volver a su cementerio. Yo lo veía casi necesario. Mi marido se murió hace poco y entonces subo casi todos los días. Ahora he dejado de subir y el primer día que nos dieron salida subí. La gente lo está cumpliendo bastante bien. Yo creo que ha sido también una de las medidas que la gente está muy concienciada. Bueno, y nos vamos en directo. Hasta ahora la Delegación Territorial de la Junta en Salamanca. Alfonso Fernández Mañoco comparece a estas horas. Y desde la Junta de Castilla y León, siendo conscientes de esta situación, queremos hacer un llamamiento a toda la población de Castilla y León de responsabilidad individual en la distancia social, en la utilización de las medidas en las que tantas veces hemos insistido y volveré a insistir a lo largo de hoy. La higiene de manos, la utilización de la mascarilla, etcétera. Como digo, la Junta de Castilla y León vamos a proponer al Gobierno de España para que toda la comunidad pase a la fase 1 la próxima semana, siempre que se cumpla la evolución epidemiológica, que se mantenga en la actual línea. Por tanto, vamos bien, no podemos retroceder ahora. Lo tenemos al alcance de la mano, pasar de fase. Insisto, es fundamental hacer un llamamiento a la población. Y quiero agradecer el carácter ejemplar a lo largo de todas estas semanas, de todos estos meses, de las mujeres y de los hombres de Castilla y León durante todo este difícil proceso. Su actitud, vuestra actitud, merece todo nuestro reconocimiento y nuestra gratitud. Queremos pedir un nuevo acto de responsabilidad individual con esa distancia social, 2 metros. Queremos hacer un llamamiento de responsabilidad colectiva, por el bien, por la salud de todos. Comprendo también la preocupación de las personas que en los últimos días consideraban que debíamos progresar más rápido. Ahora es el momento de progresar. Ahora es el momento de solicitar al Gobierno de España pasar a la fase 1. Insisto, nuestra prioridad ha sido siempre la salud, la vida de las personas de Castilla y León, como no podía ser de otra manera. Pero de igual modo estamos preocupados por la reactivación económica. De hecho, entendemos que esa reactivación económica solo se puede hacer desde la seguridad sanitaria. La consejera de Sanidad, a lo largo de la tarde de hoy y el día de mañana, va a hablar con las principales alcaldesas y alcaldes de nuestra comunidad autónoma y con los presidentes y presidentas de la Diputación y el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo para hacer hincapié en las medidas que deben adoptar. Hay cuestiones en las que tenemos que insistir, muy especialmente en el mundo urbano. Vuelvo a decir, la distancia social. Es fundamental que cuando salgamos de nuestra casa para realizar la actividad que corresponda, se haga con la distancia social. Es una medida universal de seguridad imprescindible. También tenemos que hacer hincapié, vamos a solicitar a las autoridades, al delegado de Gobierno, a las alcaldesas y alcaldes con responsabilidades en policía local, para que estén más presentes que nunca en las calles y se garantice precisamente esa distancia social de 2 metros. También solicitar la utilización de las mascarillas para aquellas personas que tienen que trabajar cara al público. También, por supuesto, que haya un mayor control en los medios de transporte colectivo, en la distancia que hay entre pasajeros y también en la desinfección de los vehículos. Nos parece fundamental.
apostar también por medidas concretas, simples. En los mercados públicos tiene que haber gel para que la gente pueda desinfectarse. Nos parece en eso imprescindible. En esta situación, para poder pasar de la fase a la fase 1, yo quiero que tengan claro que la Junta de Castilla y León va a poner todo lo que esté en su mano y, en especial, de la responsabilidad sanitaria. Quiero insistir que vamos a tener los profesionales suficientes y de calidad, tanto en el ámbito hospitalario como en el ámbito de la atención primaria en todas las provincias de Castilla y León, que lo tengan claro. También vamos a dotar a nuestros profesionales de los equipos de protección, de aquellos medios tecnológicos que sean necesarios para afrontar la lucha contra el coronavirus, las camas de hospitalización, la posibilidad de mejorar las UCIs extendidas. Respecto del estado de alarma, quiero que sepan que hay que recordar cuál es la posición que Castilla y León ha mantenido a este respecto. Fuimos la primera comunidad autónoma en pedir el estado de alarma. Lo hicimos antes de que el propio presidente del Gobierno lo anunciara. Decir también que en alguna otra sesión de estas características de videoconferencia he ido pidiendo al presidente del Gobierno que se fueran dando pasos en el camino de la desescalada jurídica, en la normalización jurídica. Consideramos, por tanto, que hay que regularizar la situación de plazos administrativos, que nos parece algo fundamental, y también que hay que buscar la fórmula jurídica más adecuada para que se garanticen aspectos tan importantes como la movilidad entre las distintas provincias. El confinamiento ha sido una medida eficaz, pero debemos, por un lado, controlar la movilidad de las personas entre las provincias y, por otro lado, también que haya un instrumento jurídico útil que permita, como saben ustedes, el confinamiento de las personas. Que, como he dicho antes, ese confinamiento es la medida más eficaz para luchar en estos momentos, en estas circunstancias, contra el coronavirus. Como saben ustedes, hace una sesión como la de hoy, hace una semana, pedí al presidente del Gobierno que fuera dando pasos claros para producir esa situación de desescalada jurídica. Hoy también he vuelto a insistir en el mismo argumento, en la misma posición. Decir que es fundamental la flexibilidad de los plazos y, sobre todo, la agilidad en la toma de decisiones por parte del Gobierno de España para que aquellos que hemos optado por un camino más prudente, una vez que vayamos recuperando posiciones, podamos ir agilizando y ganando terreno. Respecto de las mascarillas, hemos vuelto a insistir en la necesidad de que se aclare algo en lo que ya hemos insistido en el pasado. ¿Quién debe entregar las mascarillas? ¿A quién se debe entregar las mascarillas? ¿Cuándo se deben utilizar las mascarillas? ¿Qué tipo de mascarillas? ¿Cuánto duran según la mascarilla que utilicemos o no? ¿Se pueden reutilizar? En fin, y sobre todo algo muy importante, de cara al público, consideramos que debe ser fundamental la utilización de las mascarillas. Una frase que, bueno, la están utilizando últimamente muchas personas, pero yo se lo he escuchado a la consejera de Sanidad: la mejor mascarilla en estos momentos es la distancia social. Respecto del equipamiento y del material sanitario, le hemos insistido al presidente del Gobierno la necesidad de que se haga un esfuerzo en estos momentos de mayor planificación, un esfuerzo para dotar al sistema sanitario público, a los servicios sociales públicos, del material que se necesita. Estamos en una situación de escasez de material, especialmente de los guantes, y queremos que se adopten las medidas para que no vivamos las situaciones que hemos vivido en el pasado. Creemos que la línea
de avanzar por el autoabastecimiento, la autoprotección de cada una de las comunidades autónomas es fundamental y por eso le hemos pedido la agilización de trámites por aquellos laboratorios que tienen la responsabilidad. A veces no dan abasto, otras veces hay listas de espera, incluso a veces hay discrepancias respecto de la utilización del material empleado. Yo creo que respecto al futuro tenemos que dar una capacidad más actualizada, responder de manera más adecuada en este ámbito. En el ámbito económico hemos insistido en algo fundamental, la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y teniendo claro una idea fundamental, la economía la vamos a activar desde la seguridad sanitaria. Nos parece imprescindible. La economía, vuelvo a insistir, la vamos a activar desde la seguridad sanitaria. Y por eso pedimos también un tratamiento singular a aquellas comunidades autónomas que hemos optado por una actuación prudente en el proceso de desescalada. Necesitamos una mayor financiación a las administraciones públicas y, por otro lado, también necesitamos una mayor financiación para los sectores productivos. Apostar por la prudencia debe tener su recompensa, en este caso económico. Hemos vuelto a insistir en la necesidad de fijar los criterios con certidumbre respecto del fondo no reembolsable para afrontar la factura de la lucha contra el COVID, también el fondo de reconstrucción en la que queremos participar todas las comunidades autónomas. Hemos vuelto a insistir en la necesidad de un plan de choque en estos tres sectores. Respecto del turismo, es fundamental la hostelería y el comercio, lo consideramos imprescindible. En segundo lugar, respecto de la automoción, es necesario un plan de choque de automoción. Hemos insistido en varias videoconferencias de estas características y el Gobierno de España ha dicho que estaba de acuerdo en esta línea. Y respecto de la agroalimentación nos parece fundamental. Respecto de los ERTEs, hemos pedido prácticamente todas las comunidades autónomas la necesidad de pagar y también de flexibilizar la postura de los ERTEs respecto de aquellos sectores que puedan llevar un mayor retraso en la incorporación a una vida más normal. Y también hemos pedido la necesidad de que los ayuntamientos, las diputaciones provinciales, en general todas las administraciones locales, que puedan utilizar los superávit en la lucha contra el COVID o en la creación del empleo. Consideramos muy importante. Hemos hecho también una defensa del mundo rural, defendiendo la política agraria común, nos parece imprescindible. Hemos valorado positivamente la apertura para la caza y la pesca, la apuesta por el mundo rural, la defensa del turismo rural. Castilla y León somos una comunidad que queremos tener marchamo de seguridad y eso es algo muy importante. Y luego también hemos hecho una apuesta por la transformación digital. Es necesario la extensión de Internet a todos los rincones de nuestra comunidad autónoma, porque eso permite el teletrabajo, la telemedicina, la teleasistencia, especialmente a las personas mayores, y también la educación online. Consideramos que la apuesta por Internet para que llegue a todos los rincones es una apuesta que compartimos todas las administraciones públicas y que hace la Junta de Castilla y León una bandera fundamental. Le hemos pedido que se puedan agilizar, han cambiado los criterios del año pasado a este, y que se puedan agilizar y cambiar los criterios para facilitar la colaboración económica de la Junta de Castilla y León y de las administraciones locales para que las nuevas tecnologías puedan llegar a todos los rincones. A partir de aquí, si quieren formular preguntas, estoy como siempre a su disposición. Pues comenzamos con el turno de preguntas. Raúl Mata, de La Razón. ¿Castilla y León está de acuerdo en alargar el estado de alarma un mes? Bueno, he dicho que no estamos de acuerdo con este estado de alarma. Consideramos que hay que buscar una fórmula jurídica intermedia que garantice, por un lado, el confinamiento personal, por otro lado, también
la limitación de la movilidad de las personas entre las distintas provincias. Esta prórroga que excede más allá de los 15 días incluso tiene dudas jurídicas. Que sea cualquier otra fórmula jurídica que busque el Gobierno de España. Se nos ha trasladado que se está trabajando por parte de la vicepresidenta del Gobierno en este ámbito y yo no tengo nada más que decir. Carlos de Frutos, de Castilla y León Televisión. ¿Considera suficientes los alivios para las zonas que permanecen en fase 0? ¿Ha pedido al presidente Sánchez algún tipo de flexibilidad más? Bueno, como saben ustedes, Castilla y León solicitó medidas de alivio al comercio. Mañana podrán abrir todos los comercios menores de 400 metros cuadrados, sin cita previa en toda la comunidad. Y vuelvo a insistir, le he pedido un mayor apoyo para aquellas comunidades autónomas que vamos más retrasadas, no solo a las comunidades autónomas respecto a las administraciones públicas, sino también a los sectores implicados. Unimos ahora dos preguntas sobre el mismo asunto. Marga Enrique, de Radio Nacional, plantea: su partido ha asegurado que usted se opone a la quinta prórroga. Sin embargo, ha sido el presidente autonómico más conservador en las medidas de desescalada. ¿Podría explicar esta aparente contradicción? Y, por otra parte, Sonia Calleja, de la agencia ICAL, pregunta: ¿cómo pretende que se cumplan las medidas de confinamiento que exige la fase 0 sin ese estado de alarma? ¿O es que prevé que para entonces toda Castilla y León esté en la fase 1? Vamos a ver, son dos cuestiones, desde mi punto de vista y con respecto a la pregunta que se hace, nada tiene que ver. La Junta de Castilla y León estamos siendo prudentes en la desescalada por criterios epidemiológicos y también sanitarios. Ya he garantizado desde el punto de vista sanitario que vamos a tener los profesionales de la medicina, de la enfermería, camas hospitalarias y de UCI suficiente y, por tanto, si la evolución epidemiológica, y ahí hago un llamamiento especial a las alcaldesas y alcaldes, a los presidentes y presidentas de Diputación, un mayor compromiso. La consejera de Sanidad se va a poner en contacto con ellos personalmente y el próximo miércoles vamos a tener una conferencia de alcaldes, pues vamos a ir evolucionando y, como digo, esperemos que se pueda producir la incorporación de la comunidad autónoma, cumpliendo, vuelvo a insistir, esos criterios epidemiológicos en los próximos días. Vuelvo a insistir, hay que hacer un llamamiento a la responsabilidad individual de todos los ciudadanos. La distancia social permite que podamos pasar de fase. Las medidas de higiene personal, la utilización de las mascarillas permite que pasemos de fase. También un llamamiento colectivo, y ahí vuelvo a insistir a los que tienen mayor responsabilidad, a los responsables públicos, que hagan hincapié en aquellas medidas de higiene en el ámbito público y que, por supuesto, la utilización de los recursos de las policías locales que están a su disposición para que vigilen esas medidas de distanciamiento social. Alba Camazón, de eldiario.es. ¿Cree que es compatible ofrecer lealtad institucional al Gobierno, pero luego oponerse a la prórroga del estado de alarma que permite el mando único? Bueno, hemos anunciado con antelación, primero, el estado de alarma, las comunidades autónomas no lo votamos, quien lo vota es el Parlamento. Por tanto, a partir de ahí, creo que hemos manifestado con claridad no solo la colaboración, sino la lealtad con el Gobierno de España, y no hay que ver la lealtad o no lealtad respecto al Gobierno de España con esta situación. He dicho que hay que buscar, y lo llevo insistiendo, y me remito a las intervenciones que he tenido en los medios de comunicación, y la última semana, el domingo pasado, hice un llamamiento a la necesidad de una desescalada jurídica, podríamos decir, una normalización jurídica que se tiene que trabajar por cuanto somos conscientes que puede haber situaciones de estas características en los próximos tiempos. Por tanto, que se busque una solución intermedia, a mí me parece adecuado, oportuno y adaptarnos a las circunstancias. No es la misma situación a mediados de marzo que la que estamos viviendo en estos momentos 2 meses después.
Juan Vicente Velasco, de Radio Arlanzón. Abascal le acusa de colaborar con el Gobierno socialcomunista porque ha sido la Consejería de Sanidad de la Junta quien ha emitido informe para prohibir sus manifestaciones. De Ciudadanos no dice nada, que es quien dirige Sanidad en Castilla y León. ¿Tiene algo que decir al respecto? Porque esto sí le constará. Bueno, yo lo que tengo que decir es que es una decisión que le corresponde al Gobierno de España tomar una decisión de estas características. Por tanto, si alguien pretende ver una responsabilidad en las comunidades autónomas, se ha equivocado totalmente. Yo aquí vuelvo a insistir, quien toma las decisiones es el Gobierno de España. Estamos en un estado de derecho, aunque estemos en un estado de alarma, se puede acudir a los tribunales de justicia a las decisiones que adopta el Gobierno de España, como todas las administraciones públicas, y, por supuesto, que sean los tribunales de justicia los que determinen su opinión. Daniel González, de León Noticias. El ministro de Sanidad ha avanzado que, previsiblemente, el próximo lunes 25 toda España estará en fase 1. ¿Seguirá pidiendo para entonces que se valide el criterio de áreas de salud? A la vista del mapa resultante de las fases, ¿no cree que Castilla y León debería haber optado por un criterio diferente a medida que la pandemia ha evolucionado? Todas las asociaciones empresariales leonesas cuestionan el no variar los criterios de desescalada para avanzar a un criterio de unidad provincial ante, según alertan, la muerte económica de la comunidad. ¿Sigue respaldando ese criterio tan reducido en el aspecto territorial? Bueno, yo quiero decir varias cuestiones. Yo creo que si para algo ha servido la zona básica de salud es para dar respiro a gran parte del mundo rural que ha podido avanzar de fase sin tener que esperar a todo el ámbito provincial. Hay que hacer una reflexión previa. La comunidad autónoma de Castilla y León estaba muy cerca de los focos principales origen de esta pandemia. Eso creo que somos conscientes todos. Hay varias provincias que han tenido un nivel de contagio mayor de las mayores de toda España, y eso es una realidad. Y eso, desde luego, nada tiene que ver, ni tiene la culpa, ni la Junta de Castilla y León, ni las administraciones locales, ni ninguna responsabilidad tenemos los habitantes de nuestra comunidad autónoma. Esa es una realidad, ¿no? Y respecto a esa situación epidemiológica de contagio, hemos tenido que actuar con prudencia, con sensatez y con lógica científica. Esas zonas básicas de salud, vuelvo a insistir, han permitido un mayor respiro para las zonas rurales en aquellos ámbitos en los que no tenían ningún tipo de contagio, por poner un ejemplo claro y evidente. Lógicamente, a medida que vayamos avanzando, esas zonas básicas de salud van a acabar confluyendo con el ámbito de la provincia. Ese es lo que hemos explicado desde un primer momento. Yo creo que hubiera sido injusto dejar parado a gran parte del mundo rural de Castilla y León, porque sí reunía condiciones. Creo que la estrategia ha sido adecuada, que se vayan incorporando al pelotón de cabeza el resto de zonas básicas de salud, especialmente las rurales y las urbanas. Seguimos mejorando, pero necesitamos que todas las personas, especialmente los responsables públicos, vayan acabando o vayan apostando por esa mejora en las medidas de limpieza, de higiene, de distancia social, de control de distancia social. Yo creo que es algo en lo que he insistido ya suficiente y no me voy a extender más. Gracias. Javier Hernández, de la Gaceta de Salamanca. ¿Por qué cree que Castilla y León es la peor comunidad de España en contagiados por 100.000 habitantes de las últimas 2 semanas y por qué es la única que mantiene a todas sus capitales en fase 0, a excepción de Madrid? Bueno, Javier, si miramos los datos del estudio de seroprevalencia de Castilla y León, tenemos una media de 7,2. Hay otras comunidades como Castilla-La Mancha con 10,8, Madrid 11,3, que poseen mayor prevalencia. Estamos haciendo una gran cantidad de PCRs, estamos
desde luego, y en otro tipo de test, que estamos en la primera comunidad de España por test, que nos están ayudando a detectar los casos, ¿no? No somos la comunidad autónoma más castigada, la letalidad en nuestra comunidad autónoma es inferior a la media nacional, tenemos menos profesionales contagiados, son dos datos que pone de manifiesto, bueno, pues que hemos actuado en ese sentido con la mayor corrección posible. Recordemos que la letalidad a nivel mundial está entre el 1 y el 3%. Nosotros nos encontramos en la parte baja de ese parámetro, de ese margen. Nuestros datos y nuestros resultados no son peores que otras comunidades autónomas, pero nuestra intención es querer proteger a los ciudadanos, querer proteger el sistema sanitario de Castilla y León, y hacen que vayamos avanzando, que vayamos progresando, si la situación epidemiológica lo permite. Yo quiero hacer un recuerdo, aprovechando la pregunta que me hace Javier Hernández. Quiero recordar que el virus sigue circulando, por tanto, que no bajemos los brazos, que sigamos alerta, que mantengamos estas medidas en las que tantas veces hemos insistido. Muchas gracias. Isabel Jimeno, de ABC. Desde el Ministerio de Sanidad, el viernes dieron por hecho que toda España y, por tanto, Castilla y León estaría en fase 1 el 25 de mayo. No sé si han abordado este asunto en la reunión y, sobre todo, si comparte esa idea y ve posible que toda la comunidad avance en esa fecha. Bueno, lo acabo de mencionar a lo largo de mi intervención. Es nuestra intención solicitar al Gobierno de España trabajar en esta línea si la evolución epidemiológica, si el nivel de contagios sigue bajando. Por tanto, vuelvo a insistir, aprovechando la pregunta de Isabel Jimeno, vuelvo a insistir en que tenemos que extremar las medidas de protección y de autoprotección, la distancia social, la utilización de las mascarillas, el lavado de manos, las administraciones públicas, desde la desinfección y la distancia en el transporte colectivo, la desinfección de los lugares públicos, la facilitación de mecanismos de lavado de manos en los mercados públicos, por poner un ejemplo. Roberto Mallado, de Onda Cero. Las empresas de la comunidad creen que están perdiendo competitividad porque no avanzan en la desescalada al mismo ritmo que otras comunidades. ¿Cómo tiene pensado la Junta compensar esas pérdidas extra aquí? Bueno, hay que hacer varias reflexiones. En primer lugar, como saben ustedes, teníamos cerca de en torno a 1 millón de ocupados antes de la crisis del coronavirus, aproximadamente. La situación de los trabajadores a mediados de mayo es que un 75% de la población ocupada había retornado ya y un 25% faltaba por retornar. De ese 25% por retornar, podemos decir que hay 134.000 trabajadores en comercio que pueden retomar la actividad dentro de su sector el próximo lunes. Por tanto, estamos hablando que se van a incorporar aproximadamente 730.000 ocupados retornados, más estos 134.000 serán un total de 864.000 trabajadores, lo que será aproximadamente el 86% del total de los ocupados. He dicho también a lo largo de mi intervención que aquellas comunidades autónomas que por circunstancias ajenas a nuestra voluntad, circunstancias epidemiológicas, hemos tenido que ir evolucionando más despacio, necesitaremos más ayuda, más apoyo del Gobierno de España que otras comunidades autónomas. No solo las administraciones públicas, sino también los sectores más afectados. Tamara Hernández, de Es Radio Castilla y León. Según la consejera de Sanidad, ustedes pidieron a principios de abril un estudio sobre la calidad de mascarillas que se ha confirmado que eran defectuosas y desde el Ministerio de Sanidad se lo negaron. ¿Cuándo y quién les comunicó que no podían pedir esos informes al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo hasta el 24 de abril? Bueno, la resolución es de 23 de abril. Eso abre la posibilidad de hacerlo, de
recurrir. La consejera dijo que a partir de ese momento, cuando las comunidades autónomas recurrieron al Centro Nacional de Medidas de Protección, es a raíz de las mascarillas suministradas por el Gobierno de España cuando se empieza a dudar de todo. El Ministerio sacó un documento aclaratorio sobre esos certificados y el marchamo de la Comunidad Europea. Sergio García, de Soria Noticias. Soria es la provincia con mayor porcentaje de infectados por el virus de toda España, con una amplia diferencia. ¿A qué cree su Gobierno que es debido? Algunos sectores sociales y políticos sorianos apuntan a las carencias del sistema sanitario de la provincia. ¿Nos hemos infectado más los sorianos por tener peor sanidad que otras provincias de Castilla y León? Bueno, yo creo que hay que decir varias cuestiones. Primero, el nivel de infección se produce por varias circunstancias. La primera, estar cerca de los focos origen de la infección. En segundo lugar, también por la movilidad de las personas. Esa movilidad de estar cerca de los focos origen de la infección, el foco primitivo, es fundamental. Lo que señalan los indicadores, por tanto, es que esa movilidad y esa cercanía a los focos origen de la pandemia, de la epidemia del coronavirus en nuestro país es lo fundamental. Respecto del sistema sanitario no tiene nada que ver y lo que sí puedo decir, en concreto en la provincia de Soria, tiene la tasa de profesionales de medicina, de enfermería, de camas hospitalarias y de UCIs muy por encima de la media de la comunidad autónoma y de las tasas de España. Podría hablar, por ejemplo, Soria tiene 2,11 médicos por cada 1.000 habitantes, en Castilla y León 1,92 y en España 1,71. Y así podría seguir hablando de la ratio de profesionales de la enfermería, de camas hospitalarias, también de las UCIs, no solo las UCIs ordinarias, sino las extendidas, ¿no? Los quirófanos están también por encima de la media nacional y de la comunidad. Por tanto, el sistema sanitario en Soria, el sistema sanitario en todas y cada una de las provincias de Castilla y León está en estos momentos de manera dotada suficientemente y si fuera necesario haríamos un refuerzo en alguna provincia para poder pasar de fase. El problema es el nivel epidemiológico, el nivel de contagios. Va evolucionando positivamente, con lo cual hemos dicho que estamos en disposición, si la evolución positiva continúa, de pedir al Gobierno de España y, por tanto, de pasar de fase en los próximos días, la próxima semana. Antonio Vega, de Ileón. La Junta ha enviado un correo a las residencias de mayores avisando que desde junio dejará de proporcionar EPIs. Y lo hacen en un momento en que vuelve a estar el mercado algo tensionado, tal y como contó la consejera de Sanidad. ¿Es esto compatible con la prudencia de la desescalada? ¿Cómo piensan garantizar que las residencias cumplan las medidas higiénicas y sanitarias? Bueno, tengo que decir que desde el minuto 1 que hemos tenido posibilidad hemos ido proporcionando material de protección a todos los centros a medida que la Junta lograba abastecerse. No nos podemos olvidar que al principio de esta pandemia los mercados estaban colapsados. La Comunidad Autónoma de Castilla y León fue de las primeras en traer material a nuestro país, la que más vuelos hemos traído, la que más material proporcionalmente hemos conseguido proporcionalmente con el número de habitantes. Decir que hemos ido suministrando con regularidad a las residencias de mayores. Ellos tienen posibilidad de acceder acceder al mercado, poder suministrarse. Consideramos que la situación epidemiológica a día de hoy, afortunadamente, no es la misma que hace 2 meses y que la situación del mercado también es distinta. De hecho, nos consta que hay grupos privados que ya se están aprovisionando. Lo que hemos hecho ha sido hacer un anuncio con la antelación suficiente para que las residencias de mayores vayan suministrando
material a las personas que trabajan con ellos y a los usuarios. Consideramos que es algo imprescindible y fundamental. Es además una indicación del mando único del Gobierno de España. Son las empresas las que tienen que suministrar a sus trabajadores los equipos de protección individual. Todas las empresas, también, lógicamente, las residencias de mayores. Unimos ahora otras dos cuestiones también relacionadas. Por una parte, Gorka Ruiz, de la agencia EFE, pregunta: ¿qué le parece que 600 personas se concentren en ciudades como Salamanca para protestar contra el Gobierno? ¿Entiende estas protestas? ¿Cree que deberían ser sancionados los participantes? Y, por otra parte, Marta Bermejo, de COPE Castilla y León, plantea: ¿qué le diría a los manifestantes que estos días están saliendo a la calle eludiendo los informes sanitarios que desaconsejan las aglomeraciones? Vamos a ver, yo diría varias cosas. En primer lugar, el respeto a la libertad de expresión, que es, desde luego, uno de los elementos centrales de nuestro Estado de Derecho y que protege nuestra Constitución española. Eso es así, eso es una realidad, ¿no? Por tanto, yo creo que quienes quieran expresar de manera individual su opinión a favor o en contra de lo que consideren conveniente, hemos tenido la oportunidad de ver cómo se ha utilizado ese mecanismo, esas fórmulas. Por tanto, libertad de expresión sí, yo lo que diría es distancia social también. En lo que insisten las recomendaciones de la autoridad sanitaria, del mando único, pero y de la lógica y del sentido común, es la distancia social. Todas las personas que quieran salir a la calle para ejercer cualquier actividad que consideren conveniente lo deben hacer desde la distancia social. Eso es lo que yo pido. Eso es lo que no solo pido, sino que entiendo que es lo conveniente y lo necesario en estos momentos. Respecto de la libertad de expresión, mire, yo creo ahora el Gobierno de Castilla y León, la Junta de Castilla y León, estamos centrados, vuelvo a insistir, en la lucha contra el coronavirus, estamos dando ya pasos decisivos y también en algo fundamental, el pacto por la reconstrucción en nuestra comunidad autónoma. Alejandra González, de Noticias Castilla y León. ¿Nos podría cuantificar qué pérdida económica supondrá a la comunidad el retraso semanal de la entrada en fase 1? ¿Se ha propuesto alguna medida de alivio más al Gobierno para amortiguar el retraso de la reactivación económica en la comunidad? Bueno, la mayor pérdida en estos momentos es abrir sin las garantías suficientes y tener que dar marcha atrás, tener que volver al principio, a la casilla de inicio. Yo creo que eso es algo que entiende todo el mundo. Estamos dando pasos seguros. Vuelvo a insistir, la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en algo ajeno a los responsables públicos, hemos estado cerca del epicentro de los dos focos principales del contagio de esta pandemia de coronavirus en nuestro país. Y también insistir en algo que creo que es importante. Yo creo que si hubiéramos adoptado medidas de confinamiento con mayor rapidez, hubiéramos salido antes. Felipe Ramos, del Mundo de Valladolid. Castilla y León es, junto con Madrid y Cataluña, la única comunidad que, salvo el 12% de su población, sigue en fase 0 ahora relajada, según usted mismo indica, porque prefieren pecar de prudentes. ¿El resto de gobiernos autonómicos son imprudentes? ¿El planteamiento de la desescalada por áreas de salud no les está perjudicando y, más allá, si, como se dice desde el Gobierno, el día 25 podría estar toda la comunidad en fase 1, ¿no sería eso la demostración del fracaso de este modelo de desescalada por áreas? Una última. ¿Respalda la decisión de prohibir las manifestaciones de Vox y cómo valora las caceroladas en las calles sin control alguno e incumpliendo la distancia social? ¿También deben prohibirse? Bueno, no me corresponde a mí hacer valoración de cómo deben comportarse cada uno de los gobiernos autonómicos o el Gobierno de España. Lo que sí puedo decir es que, como muy bien dice Felipe, la prudencia ha sido una bandera de nuestro Gobierno y creo que la prudencia no es un defecto, no es un pecado, sino que es una virtud, sino que es un valor.
El éxito de las zonas básicas de salud pone de manifiesto que gran parte del mundo rural ha tenido la oportunidad de desescalarse con antelación. Estamos hablando de casi 300.000 personas, muy por encima del 10% han podido pasar a la fase 1, si no estaríamos en la fase 0 todavía, toda la comunidad autónoma. Lo he dicho con respecto a la última pregunta, libertad de expresión sí, distancia social también. Creo que son dos elementos fundamentales. Adrián del Cura, de Soria TV. Hace 7 días dijo que podía decir alto y claro que la sanidad en Soria estaba entre las mejores de España. El alcalde de Soria, sectores sociales y económicos de la sociedad, sindicatos, la población en general, han criticado duramente esa afirmación. Aparte de asegurarlo con los premios sanitarios, la consejera dijo que se necesitaría un refuerzo para la sanidad en Soria. Para destinar recursos, la Junta se escuda siempre en los ratios de población y pacientes. Usted pidió al Gobierno, la semana pasada, que no se usaran criterios de ratio de población. ¿Está pidiendo al Gobierno lo que no hace con la Junta? No, le estamos dando a la provincia de Soria lo que se necesita. Y, bueno, yo sé que acaba de criticar el que se utilice la tasa, pero yo acepto cualquier otro criterio que pueda medir mejor el número de profesionales de la medicina en Soria. Lo he dicho al principio, lo digo ahora. En Soria, 2,11 médicos por cada 1.000 habitantes. En Castilla y León, 1,92 y en España, 1,71. Los profesionales de la enfermería están por encima también de la media nacional y de la comunidad. En Soria, 3,56 por cada 1.000 habitantes. En Castilla y León, 3,04 por cada 1.000. En España, 3 por cada 1.000. Las camas hospitalarias por cada 1.000 habitantes, en Soria, 3,56, en Castilla y León, 2,96, en España, 2,61. Las UCIs por cada 100.000 habitantes, en Soria, 11,16, en Castilla y León, 6,91, en España, 9,59. Y en quirófanos, Soria, 8,93, en Castilla y León, 7,57 y en España, 6,82. Los quirófanos se miden por cada 1.000.000 de habitantes. Por tanto, estamos también por encima de la media nacional y de la comunidad autónoma. Por tanto, tengo que insistir en que la sanidad de Soria está preparada para afrontar, si se produjera, un nuevo repunte o rebrote. No es ese el problema. Además, el sistema sanitario de Soria ha permitido que la provincia de Soria esté entre las provincias con una tasa de letalidad más baja de nuestro país. Hemos pedido al Gobierno de España que el reparto del fondo extraordinario no reembolsable se haga precisamente para pagar, digamos, la factura que ha generado el coronavirus. Por tanto, es necesario tener en cuenta la incidencia de la enfermedad y beneficiará a Castilla y León y, por tanto, beneficiará también a Soria. Nada tiene que ver el criterio del refuerzo sanitario que aplicaremos en toda la comunidad como principal medida de prevención ante un posible rebrote en el futuro. Beatriz Mas, de Diario de Ávila. ¿Sabe algo del futuro de Nissan en Ávila y si lo sucedido en Barcelona puede afectar a las plantas que la alianza tiene en Castilla y León? Hemos hecho alguna gestión con la empresa Nissan, no conocemos nada y no puedo decir nada más que lo que sale a través de los medios de comunicación. Susana Escribano, del norte de Castilla. Madrid no pasa a fase 1. ¿Supone un alivio para la Junta, dada la interconexión que tiene con la parte sur de la comunidad y el impacto que ha tenido la epidemia en provincias como Segovia? ¿Abordó esta situación con Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado en la videoconferencia que mantuvieron ayer? Por último, ante los problemas que están surgiendo con el material de protección, ¿está garantizado el abastecimiento y la calidad efectiva del mismo? Primera cuestión. No me corresponde a mí valorar las circunstancias de cada comunidad autónoma, si debe pasar o no de fase. Como sabe usted, me pregunta sobre la movilidad
y esta es una de nuestras preocupaciones. De hecho, hemos insistido en la necesidad de que el Gobierno de España esté vigilante, controlando la movilidad entre distintas comunidades, entre distintas provincias y comunidades autónomas. Tengo que decir que he tenido la oportunidad de trasladarle al presidente de Gobierno que hemos detectado algo importante, que es que hay tarjetas sanitarias, recetas electrónicas de personas procedentes de otras comunidades autónomas y que haya un mayor control. Quiero hacer un reconocimiento del trabajo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Se ha pedido este control de la movilidad en todos los límites geográficos de nuestra comunidad autónoma y entre las distintas provincias de nuestra comunidad autónoma. Respecto a la segunda pregunta, no hemos hablado de ello en la reunión de ayer. Y respecto a la tercera cuestión, mire, la garantía absoluta del suministro del material será cuando consigamos la autoproducción suficiente en nuestra comunidad autónoma y en España. Es en lo que estamos trabajando y en eso es en lo que le hemos insistido también en una parte de mi intervención al presidente del Gobierno. Bueno, decir que respecto de la cantidad y de la calidad, como he tenido la oportunidad de manifestar la propia consejera de Sanidad, todo el material se ha adquirido con los correspondientes certificados de homologación. Manuel Herrera, de La Opinión de Zamora. ¿De qué va a servir esta semana en fase 0 para algunas zonas rurales, entre ellas varias de la provincia de Zamora, que llevan ya 14 días sin positivos por PCR? ¿Cómo se lo explica a los dueños de los bares que no pueden poner las terrazas en pueblos de 100 o 200 habitantes y sin casos en varios kilómetros a la redonda? Bien, mire, según han salido informaciones en distintos medios de comunicación en otras comunidades autónomas que han pasado íntegramente a la fase 1, me parece que ha sido en torno a algo más del 10% de los establecimientos de hostelería que han pasado, que han abierto, aun habiendo pasado las comunidades autónomas de fase, ¿no? Son, por tanto, varios los criterios que manejamos para la desescalada. Debemos reactivar la economía desde la seguridad sanitaria y yo creo que es algo fundamental. No han abierto los establecimientos hosteleros en esas comunidades autónomas donde sí se ha pasado de fase por las circunstancias que sea, tal vez por la protección que los ERTE se traslada hasta el 30 de junio, ¿no? Eugenio de Ávila, de El Día de Zamora. Ignacio Rosell, en una entrevista reciente, afirmó que no se mantendrían en fase 0 a capitales con una sola zona de salud con casos. Entonces, ¿nos puede explicar qué pasa en Zamora? Benavente tiene en rojo una zona básica, Benavente Norte, donde está la residencia Los Valles. Zamora solo tiene Puerta Nueva, donde está la residencia Tres Árboles. Se supone que los casos con PCR que se han confirmado esta semana son de residentes aislados y controlados. Por lo tanto, ¿no se han atrevido a plantear el pase de Zamora y Benavente por las residencias o porque, como critican los zamoranos, todas las capitales saldrán a la vez? ¿Es más política que criterios sanitarios? ¿Cómo explicamos a nuestros lectores que Zamora se desescale a la vez que Valladolid, Salamanca o Segovia con una incidencia tan diferente? Bueno, hay que tener en cuenta que el número de PCRs no es el único criterio, existen otros criterios, están publicados en la página web, la página de transparencia. Decir que, de hecho, el único hospital que había conseguido bajar la ocupación de las UCIs por debajo del 50% ha sido el Hospital del Bierzo y la evolución está siendo buena. Consideramos que Zamora va a pasar a la fase 1 si continúa esta evolución epidemiológica. Los criterios sanitarios, he insistido en ello, están garantizados. Carlos de Miguel, de Ávila Red. La Delegación Territorial de la Junta en Ávila ha enviado un aviso para alertar que entre las 15.000 mascarillas repartidas a los empresarios de la provincia hay material defectuoso. ¿Qué problema tienen las mascarillas? ¿A dónde han llegado? ¿Se trata de nueva partida o es la misma de la que la consejera de Sanidad informó el jueves?
¿Por qué no se ha hecho público para que los afectados puedan devolverlas? Mire, el material es el mismo del que ya ha advertido en varias ocasiones la consejera de Sanidad. Se trata de aproximadamente de unas 800 mascarillas que se han identificado porque constaba el recibí de la entrega que se hizo a la Confederación Abulense de Empresarios. La delegación territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila se ha dirigido por correo electrónico uno a uno a todos los solicitantes de esas mascarillas y ya se está sustituyendo por otro material homologado. Este proceso de entrega y sustitución se está realizando desde el viernes pasado sin ninguna incidencia desde entonces. Iniciamos ahora un nuevo turno de preguntas con las que han planteado los periodistas durante esta rueda de prensa. Manuel Rodríguez, de la cadena SER. Luis Tudanca acaba de decir que la posición de Pablo Casado, expresada ayer en la reunión con los presidentes autonómicos de su partido, contraria a la prórroga del estado de alarma, contradice la posición del señor Mañueco en las últimas semanas. ¿Está de acuerdo? Vamos a ver, tengo que decir que la situación de las últimas semanas tiene que ver poco con la situación actual. Yo ya hace una semana, y tuve la oportunidad de trasladárselo al propio señor Tudanca, ha evolucionado y le hemos pedido al Gobierno de España que se vaya produciendo esa normalización jurídica, desescalada jurídica, el término que cada uno considere conveniente. Creo que lo fundamental, al margen de cuál sea el instrumento jurídico o de cómo se llame, lo fundamental es garantizar dos cuestiones. El confinamiento de las personas, que el Gobierno de España y las comunidades autónomas tengamos esa posibilidad, y también la limitación del movimiento entre las provincias, porque eso ha sido lo que ha provocado un incremento en el nivel de contagios fundamental. Eugenio de Ávila, de El Día de Zamora. ¿Nos podría confirmar si solo las localidades de menos de 10.000 habitantes en fase 1 ya no tendrán restricción horaria o también las de fase 0? Fernando Simón no ha especificado por fases, pero hay informaciones contradictorias. Es algo que no se ha aclarado esta mañana. El presidente nos ha trasladado que se está estudiando. Yo incluso le he pedido la conveniencia, la oportunidad de que se amplíe no solo a los municipios de más de 10.000, sino de más de 20.000 habitantes, pero me dijo que estaba en fase de estudio por parte del Gobierno y de sus expertos. Marga Enríquez, de Radio Nacional de España. Para que pueda toda la comunidad pasar a fase 1 el lunes 25, tienen que flexibilizar mucho sus medidas a tenor de los datos de los últimos días. ¿Qué criterios se relajarán o se cambiarán? Bueno, eso yo creo que es una valoración de la periodista que hace esta pregunta. Yo lo que sí puedo decir es que vamos a pedir, porque la evolución es positiva y, por tanto, tengamos confianza. Vuelvo a insistir, aprovechando la pregunta que me realiza Marga Enríquez, insistir en esas medidas, en primer lugar, individuales, desde el lavado de manos, la utilización de mascarillas, la distancia social es fundamental. Y, por otro lado, también que se adopten medidas de desinfección en el transporte colectivo, la distancia social también en el transporte colectivo, en los lugares públicos, que haya una desinfección lo más adecuada posible. Sergio García, de Soria Noticias. Acaba de anunciar que la Junta va a pedir que Castilla y León pase a fase 1 el próximo lunes 25. ¿Esto es así? ¿Se trata de un anuncio oficial o de una intención? ¿Teme usted que el Gobierno acabe pasando a Castilla y León a fase 1 contra el criterio de su vicepresidente y su consejera de Sanidad? Bueno, pues lo que tengo que poner de manifiesto, lo que quiero insistir, lo que quiero que esto no es una opinión mía, esto es una opinión del propio vicepresidente, que es el presidente de la Comisión de Expertos de Desescalada, y la propia consejera de Sanidad, después de analizar no solo la situación sanitaria en la que he insistido, más en concreto de alguna provincia, pero que puede trasladarse la confianza en el sistema sanitario público de Castilla y León, y, por otro lado, también en los criterios epidemiológicos.
tiene que haber una evolución positiva de estos criterios epidemiológicos y a partir de ahí ya informarán tanto la consejera de Sanidad como el propio vicepresidente con mayor detalle a lo largo de los próximos días. Vamos a tener conversaciones y reuniones con alcaldesas, alcaldes y presidentas de Diputación para insistir en esas medidas de higiene colectiva. Entre hoy y mañana hablará la consejera de Sanidad. El miércoles tendremos una conferencia de ayuntamientos y de diputaciones provinciales. Pedro Hernández, de Salamanca, 24 horas. ¿Va a incumplir la Junta de Castilla y León sus criterios con todas aquellas zonas básicas de salud que no los cumplan para solicitar su paso a la fase 1? Bueno, yo creo que esta es una pregunta que ya he explicado con profusión a lo largo de mi intervención. Adrián del Cura, de Soria TV. Presidente, hay voces de su partido en Soria que dicen que esta situación de pandemia seguramente acelere las obras del Hospital de Santa Bárbara. Por contra, en las ruedas de prensa de la Junta no se habla nunca de acelerar, solo de que las obras seguirán los tiempos establecidos. ¿Se desoye a sus compañeros de Soria? ¿Se fomentará la aceleración de las obras del hospital o de centros de salud como el de San Leonardo de Yagüe? Vamos a ver, para que todo el mundo le quede claro y vuelvo a insistir, el sistema sanitario en Soria, tanto en el ámbito hospitalario como en el ámbito de atención primaria, es adecuado. Lo hemos demostrado porque la tasa de letalidad, es decir, el número de muertos por el nivel de contagios, de contagiados, de afectados por el coronavirus, es una de las más bajas de España. Es decir, hay que hacer un reconocimiento público de las mujeres y de los hombres que trabajan en el ámbito sanitario, en el ámbito social. Quiero hacerlo aquí. Quiero hacerlo aquí porque me parece un acto de justicia, de honradez, que todas las mujeres y hombres de la provincia de Soria se sientan profundamente orgullosos de quienes están velando por ellos, de quienes están garantizando esa calidad sanitaria. Respecto de las obras, por supuesto, quiero trasladar un mensaje de garantía. Al menos tendrán el ritmo concertado y contratado hasta ahora. Y analizaremos caso a caso, detalle a detalle, para ir viendo qué es lo que hay que hacer. En estos momentos, después de 2 meses de pelea contra el coronavirus, tenemos que hacer una reflexión de qué es lo más adecuado y conveniente para mejorar las instalaciones sanitarias en la provincia de Soria, en San Leonardo de Yagüe y en toda la comunidad autónoma de Castilla y León. Vamos a formular las 2 últimas preguntas. Alba Camazón, de eldiario.es. Sobre el correo de las residencias de mayores y los EPIs, ¿por qué la Junta, que tiene más experiencia en el mercado, no gestiona las compras y que sean las residencias quienes paguen los EPIs? Vamos a tener en los próximos días una reunión con las distintas residencias, con su organización patronal, para valorar y afrontar esta situación. Y la última, Isabel Jimeno, de ABC. Ha hablado de ir ganando terreno. Si el objetivo es que, si todo evoluciona bien, Castilla y León complete la desescalada y llegue a la mal llamada nueva normalidad al mismo tiempo que la mayoría de España. Ese es nuestro objetivo, que el procedimiento que ha establecido el Gobierno permita la agilidad y la flexibilidad. Las circunstancias epidemiológicas serán las que nos irán dando la posibilidad de ir incrementando y ganando terreno. Estoy convencido que con el esfuerzo de todas las mujeres y los hombres de Castilla y León, si nos comportamos con la misma dedicación, entrega, responsabilidad individual y colectiva, iremos ganando terreno, iremos progresando, iremos cada día más. Hemos terminado. Muchas gracias. Muchas gracias. Finaliza un domingo más la comparecencia del presidente de la Junta después de esa conferencia de presidentes autonómicos que mantienen, como decimos cada domingo, con Pedro Sánchez. Llamamiento de Mañueco en todo momento, aviso y llamamiento a la responsabilidad tanto para los ciudadanos como para las instituciones públicas de mantener esa distancia social y esas medidas sanitarias en todo momento.
¿Por qué? Pues porque Castilla y León la Junta va a proponer que Castilla y León, toda la comunidad, pase a fase 1 la semana que viene. Así las cosas, si todo sigue con las buenas cifras que de momento está aportando el coronavirus en nuestra comunidad, toda Castilla y León estaría en fase 1 a partir del lunes 25 de mayo. De hecho, ha dicho Alfonso Fernández Mañueco que es el momento de progresar y de pedir ese paso a fase 1. La consejera de Sanidad va a hablar esta semana con alcaldes, alcaldesas y presidentes de diputaciones para hacerles hincapié en que tienen que insistir en esas medidas que se deben tomar. Insiste Mañueco, por ejemplo, en que van a pedir a los agentes de las fuerzas de seguridad que estén más presentes en las calles para garantizar la distancia social, el uso de mascarillas, especialmente en el transporte público, o el gel, por ejemplo, hidroalcohólico en los mercados públicos. Respecto a la posición de Castilla y León en diferentes asuntos, se le ha preguntado insistidamente al presidente de la Junta sobre qué opina, cuál es la postura de la Junta respecto al estado de alarma, y ha dicho Mañueco: nosotros no estamos de acuerdo con este estado de alarma. Fuimos, dice, la primera comunidad autónoma en pedirlo, pero también hemos sido los primeros en ir pidiendo que se dieran pasos para una desescalada en ese sentido. Por lo tanto, apuesta Alfonso Fernández Mañueco por una figura jurídica intermedia. Esa sería la posición de la Junta respecto al estado de alarma. Ha vuelto a insistir un domingo más en que es necesario que se fijen los criterios para el reparto y para la utilización de mascarillas, que el material sanitario, pues que el Gobierno central debe hacer un esfuerzo más para dotar al sistema sanitario de más material. Y respecto al ámbito económico, ha vuelto a decir Mañueco que piden que se convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera y que de una vez por todas también se estipulen los criterios de ese fondo no reembolsable que van a ofrecer a las comunidades autónomas. Ha insistido también en esa petición al Gobierno central de un plan de choque para el turismo, la hostelería, el comercio, la automoción y la agroalimentación, y que se flexibilicen un poco más los ERTEs y que se empiecen a pagar. Ya en el turno de preguntas le han preguntado también nuestros compañeros al presidente de la Junta qué pasa con los EPIs, los equipos de protección que se han estado facilitando a las residencias de ancianos. Ha dicho Mañueco que en próximos días van a mantener una reunión con ellos, porque efectivamente a partir de junio parece ser la Junta como tal no va a facilitarles más EPIs, más equipos de protección a las residencias de ancianos. Y respecto a las caceroladas, también le han preguntado al presidente de la Junta. Dice Mañueco que él aboga, por supuesto, por la libertad de expresión, sí, pero siempre con distanciamiento social. Seguimos con nuestro informativo, porque si cada día estamos pendientes de la curva que marca el coronavirus, hoy no hace falta apuntar demasiado con la lupa, porque el dato de fallecidos en las últimas 24 horas salta a la vista. Han sido 87 personas las que han muerto por COVID en España. Es la primera vez que la cifra baja del centenar en los 2 últimos meses. Sara Martín. Sí, hoy esa noticia saltaba a primera hora de la mañana, cuando el propio Pedro Sánchez informaba de ello en la conferencia telemática con los presidentes autonómicos. El jefe del Ejecutivo ha dicho que son datos francamente esperanzadores. Como decía, son 87 fallecidos, es el mejor dato desde que comenzó el estado de alarma, y también es la primera vez que baja de la centena en los últimos 2 meses. Aquí en Castilla y León desciende también la curva de fallecidos, se contabilizan 7 muertes nuevas, lo que eleva la cifra hasta las 1.953. Hoy nos fijamos también en el número de altas en nuestra comunidad. 981 personas se han curado en las últimas 24 horas, son 918 altas más que ayer. Esto podría deberse a que se estuvieran contabilizando también las altas domiciliarias. En cualquier caso, casi 9.000 personas han ganado la batalla al virus en Castilla y León. Eso en cuanto a fallecidos y contagios, pero donde también se observa un descenso considerable, Sara, es en el número de positivos diarios.
Sí, se han registrado 421 nuevos infectados en España, son 117 menos que ayer. Eso sí, casi la cuarta parte pertenece a Castilla y León. La cifra de nuevos confirmados en nuestra comunidad sigue siendo similar a la de días anteriores, se mueve alrededor de la centena. Soria, Valladolid y Burgos son las provincias donde más nuevos confirmados se han registrado en las últimas 24 horas y Palencia la que menos, donde no se ha registrado ningún positivo. En total son 18.470 confirmados por PCR en Castilla y León y más de 231.000 en todo el país. En cuanto a las residencias de ancianos, 831 residentes han perdido la vida en hospitales de nuestra comunidad y 1.694 en centros de mayores. En total son 2.525 fallecidos desde que comenzó la pandemia. Más de la mitad dieron positivo por COVID. Por cierto, que el Gobierno central ha informado hoy que todos estos datos se ofrecerán a partir de mañana por las tardes y no por la mañana. Bueno, es la primera vez en siglos que toda la comunidad científica centra sus estudios en un mismo asunto, el coronavirus. El objetivo más ambicioso es conseguir una vacuna y se dan pasos cada día que nos acercan a ello. Un reputado virólogo leonés nos habla hoy de la posibilidad de estudiar la vía que trabaja con otros virus que no se han adaptado a la especie humana. Cada día nos enfrentamos a diferentes virus que no nos causan patología, tan solo una fracción de ellos nos infecta y nos enferma. Eso se debe a nuestra primera línea de defensa, la inmunidad innata. Este estudio, publicado recientemente, ha explorado cómo el virus Sendai, que provoca problemas respiratorios en ratones, usado en otros animales como las ovejas, es capaz de estimular sus células sin causarles enfermedad. El uso de un virus que en principio no está adaptado a una especie y que no produce ninguna patología en esa especie, podría ser usado para estimular lo que se denomina la respuesta entrenada. La estrategia frente al coronavirus sería precisamente esa, usar estímulos virales que provienen de virus atenuados de enfermedades controladas ya en humanos para conseguir una vacuna frente a la COVID-19. Una de ellas es la vacuna que se usaba antaño frente a la tuberculosis, o bien la vacuna de la fiebre amarilla. Inducen o estimulan a nuestra respuesta inmune, de tal manera que si nos tuviésemos que enfrentar posteriormente con una infección por el SARS-CoV-2, pues seríamos más eficientes a la hora de luchar contra él. La inmunidad entrenada tendría incluso memoria para volver a activarse en una nueva infección y conseguir que ésta no fuera tan grave ni del nivel de una pandemia mundial. El Hospital Río Ortega de Valladolid ha podido controlar a sus enfermos críticos de asma durante el confinamiento gracias a una aplicación móvil. Visto el buen funcionamiento, han creado otra similar para los enfermos de COVID. Tras 2 años de trabajo, la Unidad de Excelencia Infanto-Juvenil de Asma del Hospital Río Ortega ha puesto en marcha MyMobile, una aplicación móvil para controlar a sus pacientes telemáticamente. Estos enfermos a veces viven en sitios rurales y tienen dificultad de acceso porque les cuesta hasta caminar. A través de eso les hemos tenido controlados en su domicilio y no han tenido que acudir a las consultas. Se sienten seguros porque estamos pendientes de ellos diariamente. Un sistema de autoevaluación que mide distintos parámetros que el enfermo de asma ofrece y que su médico evalúa. Nos pueden mandar mensajes de cómo están o si tienen algún problema. Por ejemplo, se han empezado, en la situación que estamos, se han empezado con fiebre, dificultad respiratoria. Visto el buen funcionamiento de la app, han desarrollado otra para pacientes con COVID. Analizamos todas las preguntas y damos información si puede estar contagiado o no. Entonces, la sensibilidad y especificidad de esta técnica es incluso mayor que los test serológicos. Lo que permite hacer un seguimiento de los enfermos sin salir de casa y evitando posibles contagios. Es muy importante destacar que estas herramientas están consideradas productos sanitarios. Esto quiere decir que tienen las certificaciones que demuestran que son un producto seguro y eficaz. El proyecto está terminado, pero necesita financiación que espera conseguir gracias a unas ayudas que ofrece el Instituto de Salud Carlos III de Madrid. El primer día que escuchamos los aplausos desde millones de ventanas de todo el país fue el 14 de marzo. En las últimas semanas su sonido se ha ido apagando y por eso hoy muchos quieren poner a esa iniciativa el punto final más digno que se merece. Hay varias convocatorias en redes sociales que animan a que hoy a las 8 sea el último aplauso sanitario.
Otras voces, sin embargo, piden que el fin sea más espontáneo. A aplaudir era casi el momento más importante del día y esto ya ha perdido esa vigencia, ¿no? Eso es verdad. Pero yo sigo volviendo a nuestro comunicado. Que nadie se arrogue el mérito de haber acabado con esto. Esto acabará cuando los ciudadanos quieran acabar. Sencillamente, igual que comenzó. En Salamanca ayer, segundo día consecutivo de protestas. Unas 500 personas esta vez salieron a la calle para mostrar su descontento con la actual situación del país. Al grito de Pedro Sánchez, dimisión y libertad, recorrieron el centro de la ciudad hasta llegar a la Plaza Mayor. Su intención, según los mensajes que divulgan por redes sociales, es repetir la concentración todas las tardes a partir de ahora. Imágenes similares se repetían en Valladolid. Unas 300 personas se concentraban por el centro de la ciudad. También en Palencia, cientos de personas salieron a la calle con cacerolas y banderas de España para protestar por la gestión de la pandemia. Como ellos, muchos ya se han anticipado a la apertura total de la hostelería. Una empresa segoviana ha lanzado una aplicación móvil que permite consultar los menús de los restaurantes e incluso fotografías de sus platos. El objetivo es evitar las cartas tradicionales. Utilizan la tecnología 360, la misma que emplea Google para ver el callejero en 3 dimensiones. Llevamos 5 años fotografiando el interior de los negocios para los perfiles de Google Maps. Bien, estamos en más de 30 provincias en toda España y nosotros, pues bueno, con Mapeaz arrancamos a primeros de enero y sí que tenemos ya varias provincias trabajadas. Salamanca continúa en fase 0, como el resto de capitales de nuestra comunidad de momento, pero allí ya empiezan a preparar la desescalada. El ayuntamiento anunció la peatonalización de varias zonas de la ciudad y los hosteleros ya han realizado decenas de solicitudes para instalar terrazas. Lidia Bartolomé. Sí, buenas tardes. Más de 100 solicitudes ha recibido la Asociación de Hostelería de Salamanca por parte de hosteleros que piden ampliar sus terrazas o ponerlas. Ahora será el ayuntamiento el que analice cada propuesta, pero el consistorio ya se ha comprometido que en el caso de aquellos establecimientos que antes no contaran con terrazas, ahora podrán instalar mesas altas, eso sí, sin sillas ni taburetes, aunque ha dicho que podrían utilizar la banda de aparcamiento si fuera necesario. Por otro lado, el ayuntamiento también ha anunciado que más de 50 calles de la ciudad serán peatonales de forma ocasional para que haya suficiente espacio tanto para terrazas como para peatones. En Segovia también es el primer fin de semana en el que se restringe la movilidad en el casco histórico. A partir de esta plaza de la Artillería tan solo pueden circular los residentes y el transporte público. Los empresarios han criticado la medida, pero es sobre todo simbólica, ya que pueden pasar los coches para todas las actividades contempladas en la fase 0. Las franjas horarias siguen creando bastante confusión, sobre todo si juntamos varios elementos con restricciones contradictorias. Es lo que pasa, por ejemplo, si hablamos de menores de 14 años que tienen que salir con sus padres de paseo y que no pueden alejarse de casa más de 1 kilómetro a la redonda. Pero ¿qué pasa si esos niños quieren hacer deporte? Pues que llegan algunas incongruencias. Cada día se calzan sus botas y el casco para salir a hacer deporte. En horario del niño salimos juntos y nada, 1 hora y a 1 kilómetro de casa. Niños que están acostumbrados pues, a hacer 1 hora, que hacen bastantes kilómetros, pues 1 kilómetro pues, nos queda un poco escaso. Están federados y podrían rodar en el horario de adultos, pero la policía local de su localidad les ha aconsejado salir en la franja de los niños, y eso que no está permitido hacer deporte durante su hora del paseo. De hecho, hay padres multados por acompañar en bicicleta a sus hijos. El problema es la individualidad, es un deporte que hay que hacer de forma individual, entonces los niños, aunque estén federados, no les vamos a dejar salir solos, y menos que el caso de mis hijos,
con la bici y por la calle. Según el BOE, Ángel y sus hijos podrían entrenar, por ejemplo, de 8 a 11 de la noche, manteniendo una distancia de seguridad de 10 metros entre bici y bici. Hay quien puede considerarlo un deporte en equipo porque hacen la misma ruta, pero estos menores necesitan ir acompañados. La policía tiene que velar por el cumplimiento de las normas y las normas son claras, deporte federado, individual, y si no, pues nos queda la hora con horario infantil y ya está. La conclusión es que, dependiendo de dónde vivas y quién interprete las normas, así será su aplicación. Ayer por la tarde encontraban a un hombre inconsciente y con un corte en el cuello en el polígono de Burgos. Todo apuntaba a una pelea o una agresión de terceras personas, pero finalmente, Noelia Ordóñez, después de revisar las cámaras de seguridad, ¿qué dice la policía? Buenas tardes. Después de investigar los hechos ocurridos ayer a última hora de la tarde aquí junto al concesionario de Mercedes, la Policía Nacional nos ha confirmado que el hombre de 45 años se autolesionó. La grave puñalada que presentaba en el cuello se la provocó él mismo. Fue un viandante el que vio al hombre inconsciente en el suelo y hasta este lugar se desplazaron varias dotaciones de la Policía Nacional y local. El Grupo Siro ha propuesto un ERTE para los cerca de 250 empleados de su fábrica en Toro, en Zamora. En las últimas semanas ha caído la demanda de productos de alimentación que elabora la fábrica, especialmente de los destinados a la hostelería. Los trabajadores rotarán en sus puestos hasta que acabe el estado de alarma. Hoy las calles de La Seca en Valladolid se han llenado de color. El ayuntamiento ha organizado una actividad que ha hecho disfrutar mucho a los niños y que les ha animado un poco en este confinamiento. Marta Salas, buenas tardes. Los más pequeños han estado volando cometas. Buenas tardes, María. Pues sí, así es. Aunque hoy el viento no ha acompañado lo suficiente, los niños de La Seca han llenado las calles y el cielo de este pueblo de colores, de cometas de colores. Es una iniciativa que ha puesto en marcha el ayuntamiento y que si tiene éxito ha dicho que se repetirá, y por lo que parece se repetirá, porque todos los niños de este pueblo, menores de 13 años, tenían una cometa en su mano que han dibujado y han pintado, que les ha sido dada por el ayuntamiento. Hoy todos a la vez la han volado. Eso sí, no lo han hecho juntos. Han salido a sus balcones, a sus patios y también a las calles. Los que han salido a las calles lo han hecho con mascarilla y guardando la distancia de seguridad. He dibujado los 3 niños. Ha estado pintando el niño y ahí poniendo su nombre y el chico encantado. Me parece maravilloso porque es una manera que a los niños les damos muchísima vida y a los padres también. A partir de mañana los amantes de las bibliotecas van a poder volver a disfrutar de esos espacios. Aunque estén en fase 0, abren los lugares donde se prestan libros. Eso sí, su funcionamiento llega con muchas condiciones. Cristina Calvo, Zamora. Buenas tardes. La vuelta a las bibliotecas va a estar muy controlada. Ya no podremos pasearnos entre las grandes estanterías ni tocar los libros para elegir el título que más nos guste. Y es que la vuelta va a estar marcada por la distancia social y por las normas de higiene. Por todo ello, en bibliotecas como esta se tendrá que reservar el libro o el documento que necesitemos con anterioridad, por teléfono o correo electrónico. Se nos dará una cita previa para venir a recogerlo sin apenas contacto. Para que la gente sepa el circuito que tiene que recorrer, y entonces colocaremos una mesa en el hall pequeñito que hay en la sala de exposiciones para que allí el funcionario de turno le entregue el libro o el documento que haya solicitado y no tenga que parar nada, o sea, simplemente sea un recorrido de entrada y salida rápido y ya está. Y por supuesto, todo el material que se devuelva pasará por una estricta cuarentena antes de volver a ser prestado. Todo lo que se reciba diariamente irá para cajas también, etiquetadas y 14 días de confinamiento. Recorridos marcados, mascarillas, guantes y gel hidroalcohólico marcarán la vuelta a las bibliotecas. En Burgos, el sexteto de las Merindades Zimberband ha hecho una versión confinamiento de la adaptación del tema de Bob Dylan, titulado en castellano Licencia para matar. Les escuchamos y después los deportes. Cambiará los bosques por dunas, orgulloso de pisar la luna, y en mi edificio hay una
una mujer quien ha parado de preguntar entre lágrimas quién nos dio licencia para matar. Lo primero que le enseñan es cómo debe vivir y lo envían en un viaje. Estamos consiguiendo que esto sea imparable. Iberdrola, impulsando la igualdad a través del deporte. La liga ha terminado antes de lo que hubiésemos querido, pero seguimos creciendo un año más gracias a vosotros. El crecimiento del deporte femenino en España es imparable. Cada vez son más las modalidades donde las mujeres de nuestro país destacan a nivel mundial. Además, los datos reflejan que la repercusión de sus éxitos también va en aumento. El deporte femenino tiene cada vez más enamorados a los aficionados españoles. Los éxitos de Lidia Valentín, Carolina Marín, Ona Carbonell o Mireia Belmonte han calado hondo. Muchas de ellas se han convertido en auténticos referentes para las nuevas generaciones, aunque si nos referimos a la repercusión, ellas son las auténticas reinas. El baloncesto femenino está logrando cada vez cotas más elevadas. La Liga Endesa es el mejor ejemplo. Antes de la pandemia era totalmente habitual que los pabellones lucieran así. Varios partidos de la última temporada en Salamanca, Valencia o Gerona han registrado más de 5.000 aficionados en sus gradas. Las audiencias televisivas también van en aumento y se han estabilizado por encima de los 50.000 espectadores. Por eso las jugadoras esperan que nadie se olvide de ellas cuando vuelva la competición. Gracias por acompañarnos en cada partido, a través de las pantallas o viniendo a los pabellones para disfrutar con nosotras de esta pasión. Estamos deseando volver a las canchas para volver a jugar y disfrutar juntos de este gran deporte. Ellas se seguirán esforzando al máximo para ganarse el apoyo del público. Vía libre para los clubes de fútbol de Segunda B y Tercera. La orden ministerial publicada este sábado en el BOE permite a estos equipos volver a los entrenamientos individuales. Una noticia muy esperada por todos los equipos que disputarán las fases de ascenso. Es el caso, por ejemplo, de la Cultural Leonesa, que quiere comenzar este mismo lunes a trabajar. Aún no hay una fecha oficial para la celebración de esos play-off, pero cada vez toma más fuerza la posibilidad de que se disputen en julio. El Ministerio de Defensa realizará test a los españoles que estuvieron en octubre en los Juegos Mundiales Militares que se celebraron en Wuhan, en China. Las pruebas serán voluntarias y se realizarán porque varios miembros de la delegación española desarrollaron síntomas compatibles con el coronavirus después de volver de China. El segoviano Diego Uceta es uno de esos posibles afectados. Noté los síntomas, como dicen, que fue un poquito de fiebre, problemas respiratorios y sobre todo el cansancio, pero fue a partir del mes de llegar de allí. Estaba todo lleno de atletas, todos estábamos en la Villa Olímpica y allí no sé, la verdad que no noté nada extraño ni mucho menos. Allí todo era normalidad. Pues con deportes nos vamos, pero volvemos a partir de las 8:30 con más información. Feliz tarde.